Tenerlo todo no significa tener algo. Lo descubrí cuando firmé mi primer contrato grande, ese que me catapultó al mundo de los negocios y me puso, de pronto, en la boca de todos. Mi empresa de consultoría financiera se convirtió en un éxito rotundo, y con ello llegaron los autos, los relojes, las cenas en restaurantes, donde los platos ni siquiera tienen nombre. Pero también llegó algo más, el vacío. Son todos bienvenidos a Historias del Armario. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Un vacío que no sabría cómo describir, pero que se instalaba en el pecho como una niebla espesa, justo cuando el ruido de la oficina se apagaba por la noche y me encontraba solo frente a las luces de la ciudad. Mi familia, claro, no tardó en aparecer. Esos que nunca habían creído en mí cuando empecé a trabajar desde un cuartito prestado, ahora tocaban la puerta de mi departamento con sonrisas forzadas y peticiones disfrazadas de amor. «Hijo, ¿te acuerdas de tu tío Roberto? Está con problemas económicos, pensé que podrías ayudarlo. Sabes que siempre hemos estado orgullosos de ti. ¿Podrías prestarnos algo para arreglar la casa?» No me molestaba ayudar. Lo que me molestaba era la mirada. Esa forma en la que me veían, no como persona, sino como un cajero automático con piernas. No les importaba si dormía bien, si comía solo, si tenía miedo o tristeza. Solo veían los billetes. Y así, poco a poco, comencé a alejarme. De todos. Hasta de mi madre, que al principio me dolió más, pero que con el tiempo también demostró que lo único que le importaba era lo que podía ofrecerle, no quién era yo realmente. En la empresa me convertí en ese jefe que saluda pero no se involucra. Mantenía distancia, no por soberbia, sino por cansancio, porque incluso ahí, entre empleados y clientes, a veces me sentía más objeto que ser humano. Y fue entonces cuando lo noté. Él. Era el chico de limpieza del edificio. No recuerdo la primera vez que lo vi, porque siempre estuvo ahí, como una sombra silenciosa que llegaba temprano y se iba cuando nadie lo notaba. Delgado, con el cabello corto y desordenado, siempre con una camiseta básica, pantalones negros y los auriculares puestos, mientras barría los pasillos del piso. Un día, salí del despacho más tarde de lo habitual. La ciudad estaba envuelta en una tormenta, y todo el personal se había ido temprano. Solo quedábamos él y yo. Yo sentado en mi escritorio, con la cabeza hundida entre papeles, y él barriendo cerca del ventanal. Cuando levanté la mirada, noté que me observaba, no con curiosidad morbosa, sino con una especie de compasión. «¿Todo bien?», me preguntó de forma casual, sacándose uno de los auriculares. Me desconcertó, no porque me hablara, sino porque me escuchara. «Sí, solo un día largo». «Se nota», dijo, señalando las ojeras que seguramente marcaban mi rostro. Mi mamá decía que el alma pesa más cuando uno finge estar bien todo el tiempo. Lo miré. ¿Quién demonios era este tipo? «Es una buena frase», respondí. Él sonrió y volvió a barrer, como si nada. Durante los días siguientes empezamos a hablar un poco más. Al principio, frases sueltas: «Buen día, llovió mucho ayer, esa planta se te está muriendo». Pero luego, sin saber cómo, comencé a desahogarme. Me sentía ridículo. Un empresario contándole su vida al chico que recogía papeles del suelo. Pero había algo en él que me daba confianza. Quizás era esa forma desinteresada de escuchar. O su risa honesta cuando algo le causaba gracia. O esa mirada firme que no bajaba la vista aunque yo llevara un reloj que costaba lo mismo que su sueldo de 6 meses. Su nombre era Fabián. Tenía 28 años. Había trabajado en todo lo que uno puede imaginar: mozo, repartidor, ayudante de cocina. Había terminado la secundaria de noche mientras cuidaba a su abuela enferma. Su padre se había ido cuando tenía 10 años. Su madre limpiaba casas, y él estaba orgulloso de eso. Muchos creen que limpiar pisos es menos digno que vender acciones, me dijo una vez con una sonrisa serena. Pero al menos yo duermo tranquilo. No le debo nada a nadie, me dolió, porque yo sí le debía. No a él, sino a mí mismo.
Me debía honestidad. Y esa conversación, esa tarde, fue como una bofetada suave pero certera. Empecé a buscarlo, sin admitirlo. Me quedaba un poco más en la oficina solo para cruzarlo. Le preguntaba cosas que no necesitaba saber. Me reía de sus chistes tontos. Me preocupaba si no lo veía. Y cuando un día no apareció, me sentí como un idiota, caminando de un lado a otro del despacho, esperando a alguien que técnicamente no era nadie para el resto. Pero para mí ya empezaba a ser alguien. Y lo peor, o lo mejor, fue darme cuenta de que su voz se había convertido en ese rincón seguro que mi vida no tenía. Oye, suscríbete a nuestro canal, Historias del Armario, para más contenido así. Continuemos. Hay cosas que no se planean, simplemente suceden. Así fue con Fabián. No hubo un momento exacto en el que dijera, me está importando más de lo que debería. No fue de un día para el otro. Fue como una brisa que se cuela por una rendija y termina por llenar la habitación, de a poco, sin permiso, sin que te des cuenta. Después de aquella tarde de la tormenta, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, más íntimas. Yo me empecinaba en quedarme hasta tarde. Inventaba excusas para trabajar más, aunque la mitad del tiempo solo estaba esperando verlo aparecer con su balde, su escoba y ese aire tranquilo que contrastaba con el caos que yo sentía por dentro. Una noche le pregunté si quería sentarse un rato conmigo. Fue algo espontáneo. Me había comprado unos cafés para no dormirme, y pensé que tal vez querría uno. Aceptó con una sonrisa que me pareció más luminosa de lo habitual. Nunca había tomado café en una taza tan elegante, dijo, mirando la porcelana negra con detalles dorados. Es café barato. La taza es solo fachada, respondí, encogiéndome de hombros. Como mucha gente, dijo él en tono burlón. Nos reímos y seguimos hablando. Me contó que vivía en un pequeño departamento con su hermana menor, que estudiaba enfermería, que soñaba con abrir un negocio algún día, quizás un pequeño local de empanadas o comida casera, que le gustaba escribir, aunque no lo decía en voz alta porque le daba vergüenza. ¿Escribir qué?, le pregunté, curioso. Cosas que siento. A veces, cuando no tengo con quién hablar, las escribo, como si hablara conmigo mismo. Eso se llama terapia, dije, y ambos reímos otra vez. Las charlas se hicieron costumbre. Algunas noches, cuando todo el mundo se había ido y la ciudad dormía, éramos solo él y yo en el despacho iluminado. A veces hablábamos de la vida, otras nos quedábamos en silencio, y esos silencios con él eran distintos. No eran incómodos, eran suaves, como si nos estuviéramos cuidando mutuamente sin palabras. Una noche le conté lo de mi familia, todo, desde la decepción hasta el punto en que dejé de llamarlos. No sé por qué lo hice, quizás porque él nunca me miraba con lástima, solo con atención. Debe doler sentirse solo, dijo, después de escucharme. Más de lo que imaginas. Pero al menos ahora sabes quién te quiere de verdad. Sus palabras me golpearon, porque yo no lo sabía. En ese momento no estaba seguro de si había alguien que me quisiera por quien era, y no por lo que tenía. Esa noche, cuando se fue, no pude concentrarme. Cerré la computadora, apagué las luces, y me quedé mirando el ventanal, pensando en lo mucho que alguien puede marcarte sin siquiera tocarte. Comencé a notarlo todo, que Fabián siempre olía a jabón neutro, que su risa tenía un leve silbido al final, que usaba un cordón rojo en la muñeca izquierda, que cuando algo lo emocionaba, le brillaban los ojos como si fuera un niño viendo fuegos artificiales. Y entonces me di cuenta de lo que pasaba, de lo que me pasaba. Me estaba enamorando de él. Y eso me asustó. No porque fuera un hombre. A esa altura ya nada me sorprendía de mí mismo, sino porque nunca me había permitido sentir algo tan puro, tan lejos de todo lo que conocía. Yo que me había acostumbrado a las citas vacías, a los encuentros por conveniencia,
a las sonrisas ensayadas en cenas de gala. Ahora me encontraba extrañando a alguien que barría mi oficina. Pensé en alejarme. Fue mi primer instinto. Cortar de raíz antes de que se volviera más difícil. Pero no pude, porque cada vez que entraba al edificio y no lo veía, sentía un vacío extraño en el pecho. Y cuando lo veía, aunque solo fuera barriendo el pasillo del baño, el día mejoraba. Una tarde, lo invité a quedarse un rato más después de su turno. Había comprado unas empanadas de un lugar del que él siempre hablaba. ¿En serio fuiste hasta allá?, me preguntó sorprendido. Dijiste que eran las mejores. Quería comprobarlo. Comimos sentados en el suelo de mi oficina, con las piernas cruzadas, como dos adolescentes escapando del mundo. Hablamos de música, de cine, de cosas sin importancia, y en algún momento me quedé mirándolo más de la cuenta. ¿Qué pasa?, preguntó, algo nervioso. Nada, es solo que hacía mucho que no me sentía así. ¿Así cómo? ¿En paz? Él bajó la mirada, se sonrojó, y por un momento todo se detuvo. No pasó nada más esa noche. No había prisa, pero el ambiente había cambiado. La distancia que antes era solo profesional, ahora era emocional, y se había acortado peligrosamente. Pasaron los días. Yo seguía lidiando con clientes, con contratos, con decisiones millonarias que ya ni siquiera me emocionaban. Pero al final del día, mi verdadero interés estaba en si Fabián pasaría a saludar, en si podríamos tomar otro café, en si me contaría alguna anécdota nueva de su hermana, o de su vecina chismosa, o de su idea para abrir una empanadería que también ofreciera libros usados. Una noche, mientras me contaba una historia ridícula sobre un gato callejero que lo seguía todos los días, lo interrumpí sin pensarlo. ¿Te gustaría salir conmigo? El silencio se hizo espeso. Él me miró, serio, y durante unos segundos creí que lo había arruinado todo. ¿Salir como una cita? ¿Sí? ¿Vos y yo? Asentí, tragando saliva. Me sentí como un adolescente inseguro, absurdo, pero entonces sonrió. Una sonrisa tímida, hermosa. Nunca nadie me invitó a salir después de hablar de gatos callejeros. Supongo que eso es una señal. Reímos, y él aceptó. Esa noche, cuando se fue, me quedé solo otra vez, pero ya no me sentía vacío, me sentía liviano, como si, por fin, algo verdadero estuviera empezando a nacer. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. La primera cita con Fabián fue cualquier cosa menos convencional. Yo había reservado un restaurante elegante, de esos con luces tenues y camareros que susurran. Quería impresionarlo, mostrarle que lo tomaba en serio. Pero él llegó con una camisa sencilla, los ojos brillantes de nervios y una sonrisa tan sincera que desentonaba con todo ese teatro. ¿Seguro que acá está bien?, me preguntó, mirando alrededor, incómodo. ¿Preferís otro lugar? Se encogió de hombros, luego se rió. Con una pizza y cerveza me conformo. Y así fue como terminamos en una pizzería de barrio, sentados en una mesa pegajosa, compartiendo una cerveza bien fría y una grande de jamón y morrones. Él hablaba, yo lo escuchaba. Cada gesto suyo era tan genuino que no pude evitar pensar: esto es lo que me hacía falta. Esto es hogar. Después de esa noche las cosas cambiaron sin que lo habláramos. Él seguía limpiando oficinas, yo seguía firmando contratos y soportando reuniones tediosas. Pero cada vez que nuestros caminos se cruzaban en el despacho, había una mirada, una sonrisa cómplice, una mano rozando la otra como una promesa secreta. Pasábamos tiempo juntos los fines de semana. Íbamos al parque, cocinábamos en mi departamento, veíamos películas malas con subtítulos mal sincronizados. Con él, todo se volvía simple. Yo, que estaba acostumbrado a las máscaras y a los juegos de poder, empecé a redescubrir el valor de lo cotidiano. Un día le presenté a mis amigos más cercanos. Algunos hicieron preguntas incómodas, otros no disimularon su sorpresa,
pero Fabián los enfrentó con su naturalidad de siempre. No necesitó demostrar nada. Su sola presencia hablaba por él. Y eso me hizo sentir orgulloso. Mi familia, por supuesto, nunca lo aceptó. Cuando se enteraron, me llamaron indignados, que cómo podía estar con alguien como él, que qué diría la gente que estaba tirando todo por la borda. ¿Alguien como él? Les respondí. Alguien como él me devolvió la paz, me hizo sentir escuchado, me salvó del cinismo. ¿Y ustedes qué han hecho por mí? Colgué sin esperar respuesta. Esa noche abrí una botella de vino con Fabián. Le conté todo. Se quedó callado un momento y después me abrazó. No dijo nada, pero no hacía falta. Ese abrazo lo dijo todo. A los pocos meses, le ofrecí mudarse conmigo. Al principio se negó. Dijo que no quería dejar sola a su hermana ni sentirse una carga. Me partió el alma que pensara así. Vos no sos una carga, Fabián. Sos lo mejor que me pasó en años. Quiero que estemos juntos, sin horarios, sin despedidas apresuradas. Quiero cocinarte el desayuno, compartir el sillón, discutir por tonterías. Quiero una vida con vos. Al final, aceptó. Y mudarse con él fue como aprender a vivir otra vez. Se reía de cómo doblaba las toallas. Me regañaba por dejar la pasta de dientes destapada. Y yo me burlaba de su obsesión con organizar las películas por género. Cada día con él tenía pequeñas batallas y grandes reconciliaciones, y yo amaba cada segundo. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró en silencio. Lo conocía lo suficiente para saber que algo le rondaba en la cabeza. ¿Sabes? Nunca pensé que alguien como vos se fijaría en mí, confesó. Siempre fui el que pasa desapercibido, el que nadie nota. Yo te noté, le dije secándome las manos. Desde la primera vez que me hablaste sin miedo. Cuando nadie más lo hacía. Desde que me escuchaste de verdad. Desde que fuiste el único que me trató como una persona y no como un banco andante. Nos besamos ahí mismo, entre platos enjabonados y restos de pizza. Fue un beso tranquilo, de esos que no necesitan fuego porque ya arden por dentro. Hoy hace un año desde que estamos juntos. A veces todavía me despierto y lo miro dormir. Su pelo despeinado, la respiración suave, el brazo extendido hacia mí. Y pienso en lo improbable que fue todo. En cómo, entre tantos edificios llenos de gente vacía, el corazón más honesto apareció empujando un carrito de limpieza. Fabián no cambió mi vida con un gran gesto, ni con promesas rimbombantes. Lo hizo a su manera, escuchando, estando, siendo. Me limpió el alma, sin saberlo. Barrió mis prejuicios, trapeó mis miedos, lustró las partes rotas que yo ya daba por perdidas. Me enamoré de él sin planearlo, inesperadamente, como las mejores cosas de la vida. Y ahora cuando me preguntan cómo fue, solo sonrío y respondo. Fue fácil, solo tuve que mirar donde nadie más estaba mirando. Desde que Fabián se mudó conmigo, descubrí que el amor no siempre viene envuelto en gestos dramáticos ni en frases de película. A veces se manifiesta en los pequeños rituales del día a día, como cuando prepara el café justo como me gusta, sin que se lo tenga que pedir, o cuando se queda despierto esperándome. Aunque llegue tarde de una reunión interminable, no dice nada, solo me mira con esos ojos cálidos y me abraza como si todo lo demás dejara de importar. Una mañana, mientras yo respondía correos desde la mesa del comedor, lo escuché tararear una canción que no conocía. Al levantar la vista, lo vi con una escoba en la mano, bailando torpemente entre las sillas mientras barría. Me reí sin querer. Él me guiñó un ojo, me ofreció su mano y me arrastró a bailar con él. Giramos entre la luz que entraba por la ventana, en pijama, sin música real, pero con el alma llena. En ese instante supe que no necesitaba nada más. Fabián me enseñó que no hay nada más valioso que alguien que te vea sin filtros, sin trajes, sin etiquetas. Alguien que te ame no por lo que tienes, sino por cómo respiras, por cómo hablas cuando estás cansado, por cómo apretas los puños cuando algo te emociona. Él me dio ese tipo de amor, limpio, honesto, sin adornos,
Y aunque el mundo exterior a veces intentó meterse, con comentarios hirientes o miradas de juicio, nosotros construimos una burbuja a prueba de cinismo. Aprendimos a no justificarnos, a no explicar lo que no necesita explicación, porque lo nuestro no pedía permiso, simplemente existía. Hace poco me acompañó a una cena de negocios. Algunos asistentes se sorprendieron al verlo, otros fingieron no notar su presencia. Pero cuando hablé frente a todos y agradecí su apoyo, su paciencia y su amor, lo tomé de la mano con orgullo, porque no hay nada más exitoso en mi vida que haberme permitido amar a alguien como él. Fabián no solo limpió mi despacho, también me limpió por dentro. Y si hay algo que tengo claro, es que si todo lo demás se desmoronara mañana, mientras él esté a mi lado, lo tengo todo. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.